Viene momento de conectarnos con Radio Duna, María José Ochea y Matías del Río. Ahí están con Estado Nacional. Lindo, así que recomendado. Muy bien, ya gracias Nico Vial, ya estamos entonces en esta transmisión conjunta entre Radio Duna y Canal 24 Horas para entrar en esta última parte de nuestro programa. José Ochea. Así es, Matías, y lo que vamos a conversar ahora es una noticia que ha impactado mucho porque fue bastante sorpresiva, ha dado vuelta al mundo incluso el video en que se ve la detención de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien tras 7 años de que estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, el presidente actual de Ecuador, Lenín Moreno, le quita la nacionalidad, lo expulsa de la embajada y por lo tanto Scotland Yard lo pesca y lo toma preso. Todo esto en atención a una orden de extradición desde Estados Unidos. Ahora, aquí tiene un montón de miradas de este caso. El primero es entender que quien está asilado en una embajada no quiere decir que ese territorio, que esa casa, que esa oficina, que ese sitio sea un territorio del otro país. La Embajada de Ecuador en Londres no es territorio ecuatoriano. Tiene la cobertura, tiene el respaldo, tiene los permisos legales para que si Ecuador quiere asilar a alguien, puede hacerlo sin que sea intervenido por el país donde queda geográficamente eso. Pero al Ecuador quitarle esa condición a la persona, en este caso Julian Assange, perfectamente puede entrar la policía del país a hacerlo y no está entrando en territorio de otro país. ¿Podría haber entrado, dices tú, al inmueble? Podría, eso no quiere decir que, hoy día leí en la mañana, no quiere decir que este es un territorio ecuatoriano, sino que es un lugar que está protegido para que Ecuador u otro país pueda, insisto, guarecer, proteger a otra persona. Sin perjuicio de que igual para entrar a algún tipo de orden tiene que presentar, no puede llegar y entrar. Pero entrar a cualquier casa, me imagino que se requiere una orden judicial. A eso voy. La otra mirada es en qué se había convertido Julian Assange. Lo otro es el quiebre ya más que evidente entre Lenín Moreno y su antecesor Rafael Correa, quienes eran partners políticos. Así es, ahí hay una trama política muy interesante que para muchas personas explica esta decisión del presidente Lenín Moreno, una decisión que además, como ha sido ya costumbre entre varias autoridades, la anuncia a través de Twitter. Ayer esta decisión de quitar la nacionalidad a el fundador de Wikileaks. Llevaba 7 años, como decíamos, encerrado al interior de... Generando todo tipo de problemas a Ecuador. Me parece que... Todo tipo de problemas. De hecho, Ecuador según leí, había arrendado en una otra parte de Londres algunas oficinas para poder hacer el trabajo diplomático que requiere una embajada, porque este hombre se había tomado la embajada, tenía cámaras en todas partes, tenía un gato con cámara, ¿tú sabías eso? Tenía un gato que en un collar tenía una cámara y transmitía para todas partes, lo cual era absolutamente contrario a la voluntad de Ecuador. Vámonos a Ecuador justamente. Vámonos a Ecuador para que nos expliquen cómo está la situación por ahí. Estamos en contacto con Freddy Barros, él es director de noticias del canal Ecuavisa. Freddy, muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna y de 24 horas. Freddy. Hola María José, Matías, un gusto saludarlos desde Quito, capital ecuatoriana. Freddy, estábamos comentando aquí que esta orden en contra de Julian Assange tiene un trasfondo de una pugna política importante entre el presidente Lenín Moreno y el presidente Rafael Correa. ¿Nos puedes dar tú el contexto de esto? Desde que asumió el presidente Lenín Moreno el mandato, hubo roces constantes con Julian Assange por la injerencia de él en asuntos internos. Recordemos que acogió en la embajada y mantuvo diálogos con delegados de Cataluña, lo que provocó el malestar y el disgusto del gobierno de España. También hay que recordar que Assange fue acusado de ser el responsable de filtrar correos electrónicos de Hillary Clinton, de la campaña del Partido Demócrata, para beneficiar a Donald Trump en la carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos.
también derivó preocupación del gobierno de Estados Unidos, y el Ecuador le ha pedido a Julian Assange que cese en estos actos, que no provoque injerencia o interferencia en los asuntos internos de otras naciones, cosa que fue parcialmente aceptada por Julian Assange, muy a regañadientes, muy obligado por las circunstancias. Sin embargo, en las últimas horas o días, fue acusado a Assange de haber filtrado imágenes personales del presidente Lenín Moreno, de haber hackeado incluso sus teléfonos personales y de haber provocado esta filtración que ha molestado mucho al gobierno y que habría sido la gota que derramó el vaso para el desenlace de hoy, que fue retirar el asilo y permitir que la policía metropolitana y la policía británica ingresen a la delegación diplomática y finalmente sea sacado para ser puesto a órdenes de la justicia. Freddy Barros, para poner en contexto también esta información, podríamos ir un poco más atrás en la historia. ¿Por qué es que Julian Assange le pide asilo político a Ecuador? ¿Qué vínculo anterior tiene o por qué no es a Costa Rica o Paraguay, por ejemplo? Bueno, básicamente por afinidad ideológica con el expresidente Rafael Correa, quien tenía una abierta línea de crítica al gobierno norteamericano, y también porque se lograron contactos iniciales a través de un delegado de la embajada diplomática en Londres, que contactó a Julian Assange y facilitó su traslado hacia la delegación diplomática. Recordemos también que esto ocurrió con Snowden, que era un técnico informático de los Estados Unidos, que también tuvo contactos con el Ecuador para obtener su refugio, básicamente por afinidad ideológica, por facilidades de traslado hacia la delegación diplomática. El Ecuador en esos momentos tenía una sólida posición y una imagen internacional bastante aceptable, lo que permitió que le otorguen este asilo. Fueron diálogos que se mantuvo con el ex canciller Ricardo Patiño para facilitar finalmente que él ingrese a la embajada y obtenga esta protección, cuando no decidió presentarse ante las autoridades británicas para cumplir con el arresto de rigor que le habían aplicado por violar las normas también de Suecia, que era buscado por abuso sexual. Recordemos que tenía un proceso vigente de eso. Entonces fue un proceso largo de negociación, de acercamientos políticos, pero básicamente por afinidad ideológica. Él tuvo, si mal no recuerdo, 2 pedidos de extradición desde Suecia que le fueron denegados. Exactamente, fueron 2 instancias, 2 procesos. Finalmente uno de ellos ya expiró y en el otro la justicia sueca decidió archivarlos en vista de la negativa de Julian Assange de llegar a un acuerdo para rendir su testimonio y entregarse a la justicia de ese país. Recordemos también que por haber violado las condiciones del arresto que tenía vigente en Reino Unido, surgió un nuevo pedido de Londres para que cumpla finalmente, como ha ocurrido hoy, con esa detención y esa sanción que fue impuesta de cárcel durante los próximos meses. Freddy Barros, director de noticias del canal Ecuavisa, está en contacto con nosotros aquí en Radio Duna, canal 24 horas. Queríamos saber hasta qué punto en Ecuador se ha conocido el detalle de los impedimentos de trabajar que producía la presencia de Assange y todo su entorno allí en la delegación ecuatoriana en Londres. Matías, hoy se conocieron varios detalles. Ya hace algunos meses se filtró un informe interno de la Embajada de Ecuador en Londres que establecía el comportamiento bastante agresivo de Julian Assange. Según los informes del embajador en ese país, Assange gritaba, incluso llegó a agredir al personal de esa delegación diplomática. También se tiene el reporte que Assange jugaba a la pelota dentro de las oficinas, incluso que montaba su patineta en horas laborables, que levantaba el volumen de la música que estaba escuchando lo más fuerte que podía. Incluso algo que ha llamado la atención de las autoridades es que era bastante poco riguroso con su aseo. Dicen que dejaba los baños sucios y que incluso llegó a colocar excrementos en las paredes de la delegación diplomática. Eso fue justamente revelado hoy por las autoridades de la Cancillería.
y también aparte, bueno, el encerramiento estaba provocando problemas de salud en él, se volvió paranoico, acusó al gobierno ecuatoriano de haber instalado micrófonos y cámaras de vigilancia para estarlo constantemente monitoreando, y esto también llegó a provocar algunas disputas, peleas verbales con algunos empleados de la delegación diplomática. Las autoridades del Ecuador tuvieron que aplicarle un protocolo de comportamiento y si no lo cumplía, él debía abandonar la delegación diplomática. Lo pidieron. Entiendo que el embajador le pidió que abandonara la embajada. Él no quiso hacerlo por propia voluntad, lo que llevó a que el embajador le pidiera la intervención a la policía en Inglaterra. Sabemos el encono ya a estas alturas en la relación entre Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno, pese a que eran una fórmula de dupla política. Hoy día prácticamente están los dos polos de las formas de actuar, de pensar, de declarar, Correa y Moreno. Sabemos la diferencia, el quiebre entre ellos, pero me gustaría saber qué ha opinado sobre este particular hecho y lo que pasaba con Assange del resto de la clase política y de la ciudadanía ecuatoriana, respecto de los costos que tenía, respecto de exponer a Ecuador a presiones internacionales. ¿Qué sucedía allí? Había mucha polarización entre la población y sobre todo la clase política. Los grupos relacionados con el socialismo del siglo XXI, con Venezuela, con Cuba, apoyaban que se mantenga el asilo a Julian Assange para garantizarle su seguridad y sobre todo el temor de que pueda caer en manos de las autoridades de justicia de los Estados Unidos, que según se conoció, tienen un proceso abierto de investigación en su contra por la filtración de múltiples correos internos de las embajadas en el mundo, y esto ha generado que de parte de la oposición ecuatoriana y algunos ciudadanos se apoye que él salga de la delegación diplomática. Hay que mencionar que fue un costo bastante alto para el Ecuador haber mantenido a Julian Assange por estos casi 7 años. Se habla que solamente en el tema de seguridad y custodia se han gastado $5.800.000 y algo así como $400.000 en alimentación, salud y todo el respaldo que le daba a la delegación diplomática a Assange desde el año 2012 hasta el 18, en que el gobierno ecuatoriano decidió cortarle todos estos aportes y dejar que él pague su propia manutención, atención de salud, alimentación, y el acceso a Internet era gratis, la embajada se lo proporcionaba, pero con una limitación de que no podía acceder a un ancho de banda que le permita, obviamente, dedicarse a lo que es el hackeo. Así que estaba muy controlado. La población, ahora mismo acá en el Ecuador hay un serio debate entre la gente que apoya que se haya tomado esta decisión. El movimiento correísta ha asegurado que se han violado las normas internacionales de protección y que el gobierno obviamente ha traicionado la confianza popular. Muchas gracias, Freddy Barros, te agradecemos esta conversación. Freddy es director de noticias del canal Ecuavisa. Gracias por contarnos cómo se está viendo esta noticia mundial allá en Ecuador. 7:58, esto es Duna. Nada personal. Oye, ahora se espera que Julian Assange esté alrededor de un año detenido en Inglaterra antes de ser extraditado a Estados Unidos. Sí, bueno, son las 7:58, aprovechamos de despedir a la transmisión conjunta que estábamos haciendo con Canal 24 Horas y nosotros seguimos aquí en Radio Duna. Hasta mañana, muchachos.